De la voz. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señores magistrados. Doy cuenta con los proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de reconsideración que quedaron precisados en el aviso público de esta sesión, turnados a las ponencias de las magistradas Yanino Tálora Malasis, Mónica Aralí Soto Fregoso, así como de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, promovidos por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, así como diversos ciudadanos y candidatos a diputaciones federales por el principio de representación proporcional, a fin de impugnar el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, el cual efectúa el cómputo total, declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y asigna a los partidos políticos las diputaciones que le corresponden para el periodo 2018-2021. En cuanto al estudio de fondo de la litis, en los proyectos se considera que los recurrentes no controvierten en estricto sentido la aplicación de la fórmula de asignación de curules de representación proporcional, sino los datos que tomó la autoridad a efecto de realizar la asignación de curules por dicho principio, los cuales se estiman incorrectos o bien sugieren ejercicios de cálculo distintos, que en su concepto evidencian que se provocó sobre representación en la integración de la Cámara de Diputados. Tales planteamientos se proponen desestimarlos en principio porque llevaría a modificar o dejar de aplicar lo convenido por los partidos coaligados respecto a quienes se les debe adjudicar los triunfos obtenidos en las diputaciones por el principio de mayoría relativa, lo que es un insumo esencial para la asignación de representación proporcional. Como se explica en los proyectos, tales asignaciones y la sumatoria de la votación de representación proporcional son los elementos a partir de los cuales se realiza la asignación de curules bajo el referido principio. En este sentido, se considera que no asiste la razón a los recurrentes al afirmar que la metodología utilizada por la responsable para la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional carece de sustento racional y jurídico, ya que se debe atender a los resultados obtenidos en mayoría relativa, pues estos se concretizan en las constancias respectivas en favor de determinados candidatos siglados a los partidos políticos indicados en el convenio correspondiente. Además, se considera que es incorrecto el planteamiento que los votos emitidos en mayoría relativa benefician al candidato postulado por un diverso partido, mientras que en representación proporcional benefician al partido que obtuvo el voto. Lo anterior, toda vez que las coaliciones políticas tienen la finalidad de alcanzar objetivos electorales, es decir, los partidos coaligados suman su fuerza para lograr que la candidatura propuesta por estos logre el triunfo electoral, una vez definido el origen del candidato y su registro partidista. De esta manera, en los proyectos se señala que, en el caso particular del convenio de coalición cuestionado, así como de la asignación de diputaciones por el principio de mayoría relativa y de los elementos que obran en autos, es posible evidenciar una asignación correcta de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, cuestión que resulta acorde con la Constitución Federal y la legislación secundaria respecto a los límites a la representación en la integración de los órganos colegiados, aunado a que, en el caso, no hay elemento de convicción que pudiera llegar a justificar el estudio que proponen los recurrentes. Por otra parte, por lo que hace a la alegación de Francisco Favela Peñuñuri, se propone considerar inoperantes los motivos de inconformidad expresados, porque si bien en el acuerdo controvertido no se aprecia que la responsable haya dado una respuesta específica a la petición formulada por el actor mediante escrito presentado el 22 de agosto del año en curso, lo cierto es que sí atendió sus manifestaciones en conjunto con las peticiones y pretensiones externadas por el Partido del Trabajo, sin que se advierta que las consideraciones expresadas por la responsable se cuestionen por el ahora actor. Finalmente, por lo que hace a los asuntos propuestos por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se propone ordenar a la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de este Tribunal Electoral que revise y analice la continuidad de la jurisprudencia de rubro. Candidatos a cargos de elección popular pueden ser postulados por un partido político diverso al que se encuentran afiliados cuando exista convenio de coalición.
Por lo anterior, en los proyectos, las ponencias proponen confirmar el acuerdo controvertido. Es la cuenta, señores magistrados.